plantel Chignahuapan. Venimos a exponer el día de hoy los temas teoría cuántica de Planck y constante de Planck. Mi equipo está conformado por las compañeras Olimpia Hernández Rivera, Xochitl Arellano Bonilla, Brenda Morales Rodríguez y su servidor Juan Carlos Gasca López, asesorados por el ingeniero Genaro Santos Ordóñez. Daremos la introducción a lo que es teoría cuántica de Planck. Max Carl Ernst Ludwig Planck, más bien conocido como Max Planck, nació el 23 de abril de 1858 en Kiel, Alemania, y falleció el 4 de octubre de 1947 en Göttingen, considerando como el fundador de la teoría cuántica de la que hablaremos en ese mismo momento. Hasta el mismo Albert Einstein dijo: era un hombre a quien le fue dado aportar al mundo una gran idea creadora. De esa idea creadora nació la física moderna que hoy en día en la vida aplicamos y conocemos. Ustedes se preguntarán, cuando un cuerpo es calentado, ¿por qué cambia de color? Bueno, aquí les explicaré uno de los motivos del por qué. La ley de Planck explica el espectro de emisión de un cuerpo negro. Esta ley se convirtió en una de las bases para dicha teoría cuántica. Cuando un cuerpo es calentado, emite radiación electromagnética. Pero el problema consistía en que, si bien el espectro el teórico y los resultados experimentales coincidían para bajas frecuencias, este problema era conocido como nombre de catástrofe ultravioleta. ¿A ustedes se les hace familiar la palabra, dicha palabra ultravioleta? ¿Se les hace curioso? Bueno, la catástrofe ultravioleta es la incoherencia clásica para describir los patrones energéticos relativos a lo que es estacionario en un cuerpo negro. Aquí está lo que es el catástrofe ultravioleta. Bueno, quien logró explicar este fenómeno fue Max Planck en 1900, quien debido a ello sacrifica los conceptos básicos de la concepción ondulatoria de la radiación electromagnética en un amplio rango de frecuencia. El cuerpo negro es aquel que además absorbe toda la radiación que llega a él sin reflejar, de tal forma que solo emite correspondientes a su temperatura. Fue posible medir la radiación de un cuerpo negro con mucha precisión. La intensidad de esta radiación puede en principio ser calculada utilizando las leyes del electromagnetismo. Para resolver dicha catástrofe era necesario aceptar que la radiación no es emitida de manera continua, sino en cuantos de energía discreta a los que llamamos fotones. Para esto se crea una fórmula en donde la energía de estos fotones es igual a la constante de Planck, que equivale a 6.62 por 10 a la menos 34 joules sobre segundo por la frecuencia de la radiación electromagnética. Bueno, cuando la frecuencia de la radiación es baja, el efecto de la discretización se vuelve despreciable debido al minúsculo valor de la constante de Planck, y es perfectamente posible pensar al sistema continuo, tal como hace el electromagnetismo clásico. Sin embargo, a frecuencias muy altas se vuelve muy notable. Bueno, en 1905 utilizaría el concepto del fotón para explicar otro fenómeno. La generación de una corriente eléctrica al aplicar luz macronómica sobre el circuito formado, a esto se le llama efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un metal de fibra o carbono cuando se hace incidir sobre una radiación electromagnética. Max Planck obtuvo el premio Nobel por este hallazgo. En esta gráfica podemos mostrar los cuerpos a diferentes temperaturas. En esta gráfica muestra la emisión de este cuerpo negro y su variación con la temperatura. Un cuerpo a mayor temperatura emite mayor cantidad de radiación y a longitud de
Al principio fue la luz. Con el tiempo fue una bombilla y el hecho de que cuanto más caliente esté su filamento, con más intensidad brilla. ¿Quién habría podido pensar que un fenómeno tan corriente podría poner en ascuas la imaginación científica? De hecho, todos los cuerpos brillantes, desde el carbón en un horno hasta una brasa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento de una bombilla incandescente, tienen un comportamiento muy semejante. Independientemente del material de que esté hecho, el color con que brilla un cuerpo depende solamente de su temperatura. En realidad, si todos esos cuerpos tuviesen la misma temperatura, brillarían con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck pensó que merecía una buena explicación. El problema de Planck resultaba de aplicar la teoría de Maxwell para predecir la cantidad de luz que un cuerpo brillante radiaría a cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell era todavía la última palabra sobre la luz y otras formas de radiación electromagnética. Y con razón. Pero no podía explicar el hecho de que cuando un cuerpo se calienta lo suficiente como para que brille, se ponga de color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no emiría también una luz de frecuencia más alta? Una luz azul. ¿Por qué en todos los cuerpos brillantes había menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le decía a Planck que todo tendría explicación si hiciera falta más energía para producir luz a frecuencias más altas. Aun cuando en la teoría de Maxwell no había nada que sugiriera que la energía de la luz podía estar relacionada con su frecuencia, Planck escribió una ecuación que plasmase su intuición. La energía de la luz, E, es igual a una constante H multiplicada por la frecuencia F. Planck no emprendió esa tarea para desafiar las leyes de la física. Por el contrario, su intención era preservar, no destruir, la teoría de Maxwell. Encontró una verdad nueva y fundamental sobre la naturaleza. La luz es absorbida o emitida en paquetes discretos de energía, lo mismo en el caso de un dispositivo eléctrico que en el caso del Sol. A continuación les mostraremos un video general el cual explica los dos
primeros indicios que tuvo la humanidad del universo cuántico aparecieron en 1900 con Max Planck, un físico brillante que trataba de averiguar por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero esperad un momento. Antes de llegar a la física cuántica tenemos que saber algo de la física clásica. Primero hubo un señor muy famoso llamado Newton que con unas pocas ecuaciones matemáticas de primer grado describió y predijo el movimiento de los planetas. Era una idea muy potente. Isaac Newton comprendió el poder de las matemáticas. Descubrió que no solo se puede resumir un montón de hechos sobre datos en una ecuación de primer grado, sino que además podemos utilizar estas ecuaciones para predecir el futuro. Lo que descubrió es que el mundo es fundamentalmente predecible. Después, James Clerk Maxwell demostró que la electricidad y el magnetismo también pueden resolverse con tan solo unas pocas ecuaciones matemáticas. Las ecuaciones de Maxwell tuvieron una tremenda repercusión en el desarrollo tecnológico del siglo pasado, del siglo XX. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, la televisión, los teléfonos móviles y muchas de estas útiles herramientas tecnológicas que utilizamos diariamente son el resultado de esta tremenda revolución que inició Maxwell. Entre Newton y Maxwell, los científicos pensaban que sabían cómo funcionaba el mundo real. Las cosas orbitaban las unas alrededor de las otras y casi todo lo que se transmitía, incluida la luz, se hacía en forma de ondas, como las que se ven cuando las gotas caen sobre el agua. A estas brillantes observaciones las llamaremos el mundo clásico, un mundo donde todo es previsible y resulta familiar, lo que nos lleva de nuevo a Max Planck, que nos introdujo en la era cuántica, la del láser de los discos compactos, los ordenadores y los dispositivos de comunicación personal. Pero Planck estudiaba algo que queda muy lejos de estos dispositivos futuristas. Lo que él trataba de descifrar era el misterio de por qué los objetos cambian de color al calentarse. Y os preguntaréis, ¿por qué alguien querría estudiar algo tan... A nosotros nos puede resultar algo aburrido, pero para los físicos era muy interesante. Y si Max Planck no hubiera encontrado fascinante este tema aparentemente aburrido, puede que ahora no tuviéramos la física cuántica. Al igual que Isaac Newton había utilizado las leyes de la física clásica para describir el mundo familiar que le rodeaba, Planck también quería utilizar este método para entender por qué los objetos cambiaban de color al calentarse. Pero lo que descubrió fue que las leyes de la física clásica no funcionaban, la respuesta que daban no era válida, de modo que intentó aplicar un método completamente nuevo, un conjunto de hipótesis matemáticas nuevas. Sí funcionó, consiguió la respuesta correcta. Pero el problema era que esta nueva hipótesis no se ajustaba a las leyes de la física clásica. Planck había dado una explicación muy precisa, pero que ni él mismo creía. La primera persona que se tomó en serio la idea de Planck fue un joven empleado de la oficina suiza de patentes, Albert Einstein, a quien nadie conocía en aquel momento. Einstein descubrió algo que Max Planck no podía creer, que la luz no es solo una onda continua que a veces se comporta como una partícula. Es lo que los físicos llaman la dualidad onda-partícula. Uno de los mayores logros intelectuales de Albert Einstein, por el que obtuvo un premio Nobel, fue darse cuenta de que la luz actúa como si llegara a fragmentos, a pedazos, a cuantos. Los cuantos de luz se llaman fotones. La sospecha de este hecho surgió anteriormente en la obra de Max Planck, pero para él era solo un artículo matemático. Einstein se dio cuenta de que no se trataba de matemáticas sino de física, y gracias a eso se pudieron extraer consecuencias y demostrar experimentos que no podían explicarse con las ondas. La obra de Einstein marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la física moderna. En 1913, Niels Bohr comenzó a aportar datos a la teoría cuántica al explicar la estructura del átomo usando estas ecuaciones de primer grado. Bohr fue capaz de explicar las propiedades de los átomos utilizando la mecánica cuántica. Para ello utilizó un modelo conocido como el modelo planetario, que es similar al de la Tierra que gira alrededor del Sol, donde en el caso de los átomos los electrones giran alrededor del núcleo. Las matemáticas de Bohr mostraron que los electrones no orbitaban alrededor del núcleo de un átomo como los planetas que orbitan al Sol. Solo podían girar alrededor del núcleo a ciertas distancias concretas, lo que los físicos cuánticos denominan distancias discretas o cuantificación. Y esto resultó inquietante para una generación de físicos que habían sido educados en la noción de que las cosas cambian ligeramente. Por ejemplo, la forma en que la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra del Sol. Pero la teoría de Bohr suponía que los electrones se comportaban como partículas. Hasta que no apareció el físico francés Louis de Broglie, no se demostró que las órbitas atómicas pueden explicarse suponiendo que los electrones, que normalmente se consideran partículas, también pueden comportarse como ondas. Pero estos postulados no explicaban todo el fenómeno y el enigma cuántico
cuántico consistía en unos puntos desconectados que iban de Planck a Einstein, luego a Bohr y finalmente a de Broglie. Hacía falta una teoría para conectar los puntos y aclarar cómo una onda podía actuar como una partícula y viceversa, y explicar así el misterio de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. En 1925, Erwin Schrödinger formuló la famosa ecuación que lleva su nombre. La ecuación de Schrödinger sentó las bases de lo que terminó siendo una teoría completa de la mecánica cuántica. Y esta nueva teoría no solo dio a los científicos una receta universal para comprender todos los fenómenos cuánticos anteriores, sino que también les proporcionó una manera sistemática de explorar el mundo atómico para encontrar los efectos cuánticos nuevos e inesperados. En definitiva, la teoría cuántica supuso para los científicos lo que probablemente sea la teoría más exacta y más potente jamás concebida por la humanidad.